Vamos a continuar ahora con el segundo vídeo de esta segunda parte de la lección 5 y nos vamos a centrar esta vez en los reinados de Tutmosis III y Amenhotep III. En el caso del primero de los monarcas mencionados, estamos hablando del gran conquistador egipcio Tutmosis III. Él es el que de algún modo asienta lo que de alguna manera comenzó a crear ya de manera evidente Tutmosis I y el que asienta, como decía, las bases de ese imperio egipcio al consolidar posiciones tomadas a veces efímeramente en los reinados anteriores. En todo caso, todos conocemos cuál es el inicio del reinado de Tutmosis III, con ese gobierno solapado al de Hatshepsut como reina faraón, y cómo tras la muerte de Hatshepsut en el año 22 de reinado, conjunto con Tutmosis III, Tutmosis III no va a dejar pasar la oportunidad de mostrar la fortaleza de su persona participando de una gran batalla en la localidad de Megido. Esto ocurre pues poco más de 2 o 3 meses después de la muerte de Hatshepsut, es decir, habiendo respetado muy probablemente el tiempo necesario para enterrar a la reina y una vez hecho esto ya dar comienzo a esa primera campaña de las 17 campañas asiáticas que llevará a cabo Tutmosis III. Bien, el emplazamiento de Megido está muy cerquita del monte Carmelo, es un lugar estratégicamente importante y aquí es donde va a tener lugar una de las grandes batallas de la época. Esta batalla es referenciada en multitud de textos, por ejemplo en la estela de Jebel Barkal, que fue escrita en el año 47 de reinado de Tutmosis III, pero que recuerda acontecimientos anteriores. Se dice como el príncipe de Kadesh, que es un poco el jefe, ¿no?, de la gran coalición de 330 príncipes que se va a enfrentar a Egipto, reúne estas fuerzas en la ciudad de Megido. Hay que tener en cuenta que si bien el príncipe de Kadesh es el que dirige a todos estos aliados enemigos de Egipto, más allá de Kadesh se sitúa el poderoso reino de Mitanni, que sin duda tenía intereses compartidos con estos aliados. Información sobre las campañas militares de Tutmosis III en Asia las tenemos alrededor de una serie de paredes que hay alrededor de la capilla de Filipo Arrideo, es decir, donde está marcado en esta fotografía con una flecha de color rojo. Aquí hay bastantes textos que nos hablan incluso de tributos, de cómo se desarrollaron las campañas, etcétera. Hay muchas lagunas, pero que con estos documentos y otros que se han conservado en estelas como la de Jebel Barkal, etcétera, pues tenemos una idea ciertamente buena de lo que fueron esos acontecimientos que transcurrieron entre el año 22 y el año 42-43 de reinado de Tutmosis III. En el caso concreto de la batalla de Megido, es una de las mejor conocidas de la historia de Egipto, junto a la batalla de Kadesh de Ramsés II. Aquí se nos habla de la reunión que tuvo Tutmosis III con sus generales para dirimir qué ruta seguir. Y se ve como, mientras que los generales opinan por la ruta de Taanaj o ir por la ruta de Yefti, que eran rutas más sencillas, Tutmosis III opina que la ruta mejor, por más atrevida también, es la ruta de Aruna, que va por un desfiladero, un paso encajonado, donde evidentemente si el enemigo les encontraba, pues podría provocar una debacle en la tropa egipcia. Tutmosis III, arropado por esa áurea divina propia de un monarca egipcio, elige la solución más difícil sabiendo que va a ser la solución acertada, dado que es el dios Amón quien le apoya y le protege. Así que la tropa egipcia
recorre el paso de Aruna y aparece en Megido, pillando por sorpresa a esa grandísima tropa de aliados que huye despavorida en dirección hacia Megido para refugiarse tras sus murallas. Los textos hablan de cómo, por ejemplo, en esa huida precipitada pues se dejaron sus tiendas montadas, carros, de cómo fueron izados por las murallas de Megido los aliados una vez las puertas de la ciudad habían sido cerradas. Y finalmente, tras un largo asedio, debido a que el ejército egipcio no cumplió con las órdenes estrictas del faraón, según dicen los textos, sino que se perdió en el saqueo de lo que iban dejando sus enemigos por el camino, bueno, pues tras este largo asedio, finalmente la ciudad iba a ser tomada. Se habla de que la captura de Megido es la captura de 1000 ciudades. Esto es una frase muy descriptiva, porque evidentemente si en Megido estaban reunidos más de 300 príncipes de ciudades-estados de toda la zona sirio-palestina, pues la caída de Megido implicaba también la caída de esos príncipes y con ello de sus ciudades. Tal importancia tenía Megido. Pero también Megido hay que tener en cuenta que es una ciudad con una posición estratégica muy importante, como decía, muy cercana al Monte Carmelo y una ciudad que se abre paso a la llanura de Israel, es decir, un lugar donde fácilmente se podría obtener un gran cultivo de cereales, etc. Por otra parte, es una ruta de paso de las caravanas que van por la Vía Maris de Egipto hacia el norte. Bien, una vez tomada Megido y también una vez se tomen otros territorios al norte de Megido en sucesivas campañas, hay que tener en cuenta cuál es la organización que se va a dar para ordenar un poco este imperio que se está creando en la zona asiática. Aquí se habla de cómo Su Majestad nombró de nuevo a los jefes de cada ciudad. Muchos jefes que habían sido derrotados fueron colocados nuevamente en sus puestos. Otros sin duda serían ajusticiados y sustituidos por jefes filoegipcios. Otra medida que iban a tomar los egipcios es la de reparcelar el territorio de cultivo conquistado. Así se habla, por ejemplo, de las parcelas de Megido y de la producción cerealística de dichas parcelas. También, por ejemplo, es parte de la estrategia egipcia traer a hijos de príncipes vasallos a Egipto para ser educados en Egipto, de manera que estos príncipes, que en el futuro serán jefes de sus ciudades-estado, se sientan cercanos a la cultura egipcia y se entiende por tanto que también serán filo-egipcios. Pero como decía, más al norte de Megido hay muchos otros emplazamientos, Kadna, Kadesh, Ni, incluso nuevamente el río Éufrates al que las tropas de Tutmosis III accederían, igualando por tanto la proeza de su abuelo Tutmosis I. Así, por ejemplo, en la campaña del año 33 de reinado de Tutmosis III, que es otra de las grandes campañas junto a la del año 22-23, en este caso estamos hablando de la octava campaña militar en Asia, se llega a cruzar el Éufrates y, como dice la inscripción, Tutmosis III dejó otra estela al lado de la estela de su padre, en realidad de su abuelo. Se señala a su padre para marcar una cercanía, ¿no?, temporal vinculante entre el gran Tutmosis I y Tutmosis III. Una consecuencia de estas conquistas en la región sirio-palestina y de la llegada de Tutmosis III al río Éufrates, evidentemente, es la pleitesía que de algún modo le rinden otras grandes potencias del próximo Oriente en reconocimiento al poderío egipcio. En realidad podemos estar hablando de regalos que de manera protocolaria se daban entre los grandes reinos del próximo Oriente. En todo caso, en los anales de Tutmosis III en Karnak se habla, por ejemplo, de los regalos del jefe, del rey de Babilonia. En las inscripciones Babilonia aparece escrita como Sangar,
también se habla de los regalos del rey de Asur, también del rey de Hatti, es decir, del país de los hititas, y bueno, todas estas menciones no hacen sino incrementar en los textos de los anales de Tutmosis III la importancia de las conquistas llevadas por este gran monarca. Podéis encontrar varios libros vinculados al tema que estamos tratando, yacimientos, textos, etcétera, en el enlace que os indico en la página que veis ahora en pantalla. Si es cierto que se producen toda una serie de conquistas que asentarán el imperio egipcio en Asia durante Tutmosis III, no menos cierto es que, desde el punto de vista literario, vamos a tener también un legado interesante vinculado a todo este proceso de conquista. Una de las historias más atractivas dentro del mundo literario de la época es la que nos habla de la proeza del general Yehuti. En pantalla podéis ver algunos elementos del ajuar de este general, hoy repartidos en varios museos del mundo, pero lo interesante de este texto literario es que nos comenta cómo el general Yehuti ideó una estratagema para poder conquistar la ciudad de Jaffa. Y la estratagema era muy simple. Igual que con la historia conocida sobradamente del caballo de Troya, en este caso los egipcios pretendieron simular un regalo al señor de Jaffa. Este regalo iba a ser portado por hombres, consistían en cerca de 200 cestos en los cuales se ocultaban guerreros egipcios con armas. El hecho es que cuando se abrieron las puertas de Jaffa y entraron los porteadores con sus cestos llenos de soldados, los cestos se abrieron, se repartieron las armas y se conquistó la ciudad. Por lo tanto, es un texto literario muy parecido, ¿no?, por el método utilizado al que posteriormente aparecerá en la historia en la forma de caballo de Troya. Más allá de tombos, ya comentamos cómo Tutmosis I dejó una bonita inscripción en Kurgus, aquel afloramiento rocoso entre la cuarta y quinta catarata. Lo mismo va a hacer Tutmosis III, marcando nuevamente, igualando nuevamente ese límite meridional al que accedió Tutmosis I años atrás. De la época de Tutmosis III, en Tebas Oeste, desde luego la necrópolis más importante es la de Sheikh Abdel Qurn. Aquí tenemos numerosísimas tumbas contemporáneas a su reinado, pero de lo que quiero hablar es de la decoración particular de algunas de ellas. Observemos, por ejemplo, lo que tenemos ahora en pantalla. En la parte superior izquierda, un relieve de la tumba del sumo sacerdote de Amón, Menjeperra Seneb, y en el relieve de abajo a la izquierda tenemos una iconografía procedente de la tumba de Puyem-Ra, también de época de Tutmosis III. En el relieve superior, en el de Menjeperra Seneb, aparecen varios hombres realizando salutaciones, pero también regalos para ser entregados a Tutmosis III. En primer término, el hombre que aparece casi tumbado en su pecho contra el suelo, la inscripción nos habla de Keftiu. Keftiu es un territorio muy mencionado por los textos egipcios del Imperio Nuevo y nos lleva al mundo cretense. Hay quien habla incluso de Chipre también, pero generalmente vinculado al mundo de Creta. Después hallamos mención a Hatti, es decir, a los hititas. Seguidamente, el tercer personaje pertenece a Tunip. Tunip es una localidad al norte de Kadesh, cercana a Dapur, por lo tanto una localidad de la región siria. Fijémonos que lo que lleva este hombre es un niño, es decir, es el hijo del señor de Dapur, que va a ser enviado a Egipto para ser educado en Egipto. Y finalmente encontramos un personaje que, como he marcado, tiene un peinado muy especial, exactamente igual que el representado en la tumba de Puyem-Rab. Y fijémonos cómo este tipo de peinado es el que justamente nos encontramos en frescos de la Creta
minoica, es decir, estas personas que he marcado proceden del área del Egeo. Si ahora vamos a la tumba del visir Rehmira de Tutmosis III, encontramos una pared con 5 preciosos registros. En el registro superior aparece una serie de hombres procedentes de regiones de Nubia, pero también de Punt. Un segundo registro con una serie de hombres, en este caso con características idénticas a las que hemos visto en la tumba de Menjeperra Seneb y de Puyemra, son gentes del Egeo. Un tercer registro con gentes procedentes de Nubia, un cuarto registro con gentes procedentes de Siria, igual que el último registro representado en esta pared de la tumba de Rehmira. Si vemos algunos detalles, las dos imágenes de la izquierda pertenecían al registro correspondiente a los nubios. Y claro, ¿qué material traen los nubios? Materiales exóticos. En este caso podemos ver una jirafa, monos, babuinos, huevos de avestruz abajo a la izquierda, el portador de abajo a la izquierda, colmillos de elefantes, pieles. El personaje de abajo a la derecha lleva maderos de color oscuro, sin duda madera de ébano, es decir, bienes exóticos que no se hallan en Egipto. En cambio, la imagen de arriba a la derecha, correspondiente al registro de los sirios, vemos cómo traen caballos, productos contenidos en tinajas, ánforas, pero incluso también un oso y un elefante del que apenas se ve la cabeza en esta imagen. Más allá del reinado de Tutmosis III, que dura 54 años, según la cronología publicada hacia 2006 por Hornung y Krauss, etc., desde 1479 a 1425, si bien por estudios de fechas lunares podríamos rebajar el inicio de ese reinado hacia 1468, pues bien, más allá de ese reinado de Tutmosis III, su sucesor, Amenhotep II, reinará otros 25 años, son largos reinados, y en estos 25 años realizará 2 campañas militares en Asia, campañas muy cercanas entre sí, en los años 7, 9 de reinado, y que no harán sino consolidar lo conquistado por Tutmosis III, hasta una zona, digamos, prácticamente que colocaría la frontera en Ugarit, o el área de influencia directa en Ugarit. Para organizar el territorio egipcio conquistado en Asia se crearon 3 grandes provincias con capitales en Gaza, Kumido y Sumur. Las provincias son Canaán, Apu y Amurru, que de manera muy aproximada ocuparían los territorios que os he señalado en esta fotografía. Ya en época de Amenhotep III, digamos que quedan atrás los momentos de las conquistas militares, hablando de manera general. Llegamos a la época de la llamada Pax Aegyptiaca, ¿no? Un periodo de paz, de apogeo, que se ve reflejado en el arte egipcio, pero interesa señalar algunas indicaciones que aparecen en textos de Amenhotep. La base de estos pies que veis en la fotografía de abajo a la derecha nos hace mención de toda una serie de localidades que solo aparecen mencionadas aquí. En ningún otro lugar de Egipto se encuentra esta lista que nos habla de Amnisos, Festos, Cidonia, Micenas, Mesenia, Nauplia e incluso de Ilion, es decir, de Troya. En todo caso, esto indica cuál es ese área de influencia, no hablamos de conquistas territoriales, sino una área de influencia comercial que ya ha adquirido Egipto en esta época, una época sin duda de esplendor en la dinastía XVIII.